están? Nuevamente les doy las gracias por sacar un tiempo para escuchar este pequeño audio. Mi nombre es Michael Sánchez y sirvo como catequista en la parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en mi país, Costa Rica. Hoy me siento más contento que de costumbre, pues estoy grabando este audio un jueves en la noche, después de estar ante el Santísimo y haber participado en la Sagrada Misa. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? El tema que les traigo hoy es sobre la iglesia que Cristo fundó. Como les he comentado anteriormente, tengo pocos años de ser católico. Durante mi infancia y juventud estuve ligado a iglesias evangélicas y bautistas. Después, en mi etapa de adulto joven, me desligué de todo. Durante muchos años viví la vida de la fe. Me llevé varios golpes. Después de más de 13 años de no conectarme con nada de la fe, supe que tenía que volver a Dios. Pero ahora tenía un problema, siendo una persona más madura, que cuestionaba muchas cosas, que había muchas, pero muchas ofertas religiosas. ¿Cuál de todas sería la correcta? ¿Cuál de todas sería la verdadera? Pues bien, como nunca le había dado oportunidad a la fe católica, y a través de una conocida, mi esposa y yo nos inscribimos en un curso de apologética y me fascinó, me encantó. Lo que empecé a escuchar hizo que tuviera un poco más de sed y que quisiera estudiar y aprender más sobre lo que la iglesia enseñaba para ver si esto contradecía lo que yo había aprendido en mi juventud. Pues bien, le puse un poco más de atención cuando leí Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. El imperio de la muerte no la vencerá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que noté fue que Cristo habló en singular. Él dijo mi iglesia, o sea, solo una. Por lo tanto, si Cristo habló de una iglesia, esta debería existir desde la época de Él hasta el día de hoy. Empecé a buscar el origen del cristianismo. Me topé con los padres de la iglesia. Si tú eres un católico de herencia, quieres conocer tu fe, debes de leer sobre los padres de la iglesia. Si lo haces, vas a confirmar muchas de tus creencias. Me encontré con San Ignacio de Antioquía, famosas 7 cartas, las cuales puedes encontrar en Google. En estas cartas, San Ignacio dice el nombre de la iglesia a la cual él pertenecía. Es el primero en utilizar esta palabra. En el año 107, San Ignacio dice que es la iglesia católica. En sus cartas, además de esto, defiende la Eucaristía, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María, entre otros temas. Y como entenderás, todo esto es católico. ¿Pues qué significa la palabra católico? Que viene del griego católicos. Su significado es universal y tiene mucha lógica con el Evangelio. Porque el Evangelio es para todos y cumple con lo que Jesús le pidió a sus apóstoles en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, en los primeros años las creencias de los cristianos eran católicas. Yo no lo podía creer y pensaba por qué la gente no conoce de esto. Seguí investigando y me encontré con los concilios. Por ejemplo, yo no sabía que hasta en el concilio de Constantinopla, que se realizó en el año 381, se definió la Santísima Trinidad. Esto lo definió la Iglesia Católica. Tampoco sabía
que la Biblia es un libro católico, pues todos los libros que en ella están fueron definidos por la Iglesia en diferentes concilios hasta llegar al Concilio de Cartago en el año 397, donde se establecieron prácticamente los libros que hoy tenemos en nuestras Biblias. La gente hoy no se pregunta esas cosas. Piensan que la Biblia fue un libro que se escribió ayer, que simplemente se nos dio. Piensan que la Biblia es antes de la Iglesia, y es al revés. Es la Iglesia quien escribe la Biblia, pues los evangelios y las demás cartas se escribieron décadas después de que Cristo ascendió, y lo hicieron para mantener la tradición oral que los apóstoles habían iniciado. Seguí investigando, y antes del siglo XVI solo existía una iglesia cristiana en todo el mundo. Era la Iglesia Católica. Los restos de todos los apóstoles están en templos católicos. Los nombres de muchos de los lugares donde vivimos, la mayoría tienen nombres de santos católicos: Santo Domingo, San Isidro, San José, etc. Esto demuestra su antigüedad. Las primeras personas que vinieron al continente americano a evangelizar fueron sacerdotes católicos. La división que creó Martín Lutero en el siglo XVI solo ha generado más división y más división. Cristo no divide. Él siempre quiso la unidad. Juan capítulo 17, versículo 20. Vamos a notar que Cristo ora al Padre por esta unidad. Sí, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La forma en que el mundo cree es por la unidad. ¿Y sabías que la Iglesia Católica es la única que tiene esa unidad en su dogma de fe? ¿Sabías que las lecturas que hoy leemos en nuestro país se leen en China, en África, en Estados Unidos? Todos los lugares se lee lo mismo. Todos nos regimos bajo un único pastor, aquel que Cristo dejó en Pedro. Mediante la sucesión apostólica se transfiere hasta el día de hoy, hasta el Papa Francisco. Si buscamos en la historia, puedes encontrar los nombres de todos los papas, desde el apóstol Pedro hasta el Papa Francisco. Sin lugar a dudas, en mi caso también he sido muy afortunado. He nacido en una época donde la información está a un clic. También hay personas con testimonios de conversión al catolicismo por convencimiento. Por ejemplo, vemos a un Scott Hahn, a un Fernando Casanova, a un Salvador Melara. Personas católicas que comparten fe a través de diferentes programas como EWTN. Páginas católicas. Por ejemplo, el padre Jorge Loring, que en paz descanse. Tenemos al otro sacerdote Juan Manuel de Carreira, y tenemos laicos como Frank Morera, que conocen bastante de la fe y nos instruyen. Recuerda que Cristo fundó una única iglesia, y esa iglesia subsiste hasta el día de hoy. Es la Iglesia Católica. No tengas dudas. Una iglesia sin divisiones, guiada por un solo pastor, haciendo lo que Cristo instituyó. Esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra fe. Por eso la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Que Dios te bendiga. Nos escuchamos pronto.